A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En Guayaquil se encontraron por primera y única vez dos hombres que apenas bordeaban los 40 años, pero que aparentaban mucho más, como si su vida hubiese sido una infinita suma de sacrificios y batallas. Era verdad. Entre los dos sumaban centenares de batallas y heroísmos. Uno se llamaba José y el otro Simón. José de San Martín y Simón Bolívar. San Martín venía del sur, desde Buenos Aires, como un insurrecto triunfante, cruzando montañas, luchando por la libertad de América. Desde el norte llegaba Bolívar, y su huella de heroísmo alumbraba ya la historia del continente. Los dos colosos se reunieron en privado. San Martín quería que el territorio del Perú se integrara al gobierno del Río de la Plata. Bolívar consideraba que Perú era parte de la Colombia Grande. Y al final, hubo misterio sobre el espíritu y el ambiente de la reunión. El diálogo pareció frío, distante, y en un gesto de cortesía con San Martín, la noche se cerró con un baile en su honor. Pero San Martín sintió que esa noche su destino de luchador terminaba en América. Dio la orden de llevar la maleta a su bergantín y partió rumbo a Europa para no regresar jamás. Aquel encuentro, o mejor, aquel desencuentro entre los luchadores por la libertad, sucedió un día como hoy, 26 de junio de 1822. Y el monumento del Malecón recuerda aquel momento para la historia. Las principales noticias del día. Titulares. Asamblea aprueba ley de integridad pública. El Servicio de Rentas Internas proyecta millonaria recaudación con nueva remisión tributaria. Las conversaciones con Estados Unidos para eliminar la sobretasa del 10% apuntan a un tratado de libre comercio. En política internacional 00720. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, debate parlamentario. Hernán Pérez Luz, laberinto nuclear. Noticias del día. Asamblea aprueba ley de integridad pública. A 31 días de que el presidente de la República, Daniel Noboa, asumió el mando, su bancada Acción Democrática Nacional y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobaron el segundo proyecto de ley calificado de urgente económico. Con 84 votos votaron a favor, 62 votaron en contra y 2 abstenciones. Sin mayor debate, ya que solo intervinieron 9 legisladores en el Pleno de la Asamblea Nacional, aprobó este martes 24 de junio del 2025 el proyecto urgente en materia económica denominado Ley de Integridad Pública. Andrés Castillo, asambleísta de la bancada oficialista ADN, presentó una moción para que en este proyecto se incluyeran a último momento reformas a varias normas, como la Ley de Movilidad Humana para la expulsión de extranjeros que cometan delitos en Ecuador. La propuesta se aprobó con 79 votos de la mayoría que el bloque de gobierno controla desde que se instaló la nueva asamblea. Eso provocó que la bancada de la Revolución Ciudadana apelara a la presidencia de la legislatura al oficialista Niel Holsen, algo que la mayoría legislativa no dio paso. El proyecto fue tratado en la Comisión de Desarrollo Económico, en la que se le cambió el objeto, el nombre y se incluyeron reformas más de 20 cuerpos legales vigentes que no constaban en la propuesta original. Con la moción de Andrés Castillo se introdujeron también cambios al Código Orgánico Integral Penal, al Código Orgánico Monetario, a la Ley de la Función Legislativa. Además, los menores de edad podrán ser juzgados como adultos en caso de crímenes graves. La ley aprobada será remitida al presidente para observaciones o para que ordene su publicación en el registro oficial. El SRI proyecta millonaria recaudación con nueva remisión tributaria. El Servicio de Rentas Internas proyecta una recaudación de $160 millones con la aplicación de la remisión de intereses, multas y recargos aprobada en la Ley de Integridad Pública, señaló Damián Larco, director de la Administración Tributaria, este 25 de junio de 2025. La Asamblea Nacional aprobó el 24 de junio la Ley de Integridad Pública, que incluye una nueva remisión tributaria.
Los contribuyentes que tengan deudas con el SRI generadas hasta el 31 de diciembre de 2024 podrán acogerse al beneficio. Quienes paguen total o parcialmente sus obligaciones tributarias podrán librarse del 100% de intereses, multas, recargos, costas procesales y garantías si pagan el capital adeudado hasta el 31 de diciembre de 2025, señala la normativa aprobada. La medida no aplica para el impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2024. El resto de tributos administrados por el Servicio de Rentas Internas sí están incluidos en la remisión. Incluso, si los pagos fueron realizados antes de la vigencia de la ley y equivalen al capital, los valores adicionales por intereses y recargos quedan automáticamente condonados. Sin embargo, los montos que superen el capital no se consideran pagos indebidos. El Servicio de Rentas Internas emitirá una normativa específica para garantizar la correcta aplicación de la remisión. Esto incluirá detalles sobre los trámites que deben realizar los contribuyentes para acogerse al beneficio. En las próximas semanas se emitirán las resoluciones respectivas. Esta remisión permitirá que miles de contribuyentes regularicen sus deudas tributarias sin pagar cargos adicionales acumulados y aplica principalmente a personas naturales, pequeños y medianos contribuyentes. Las conversaciones con Estados Unidos para eliminar la sobretasa del 10% apunta a un TLC. El próximo lunes 30 de junio, Ecuador volverá a sentarse a la mesa de negociación con Estados Unidos para tratar la eliminación o reducción de la sobretasa arancelaria del 10% que le impuso Donald Trump, así como a otros países por la importación de productos ecuatorianos al mercado norteamericano. El nuevo encuentro de negociación será de lunes a miércoles y si bien nace por un tema comercial, los acuerdos se centran en materia de seguridad, según indicó este 25 de junio el ministro de Producción y Comercio Exterior, Luis Alberto Jaramillo. Aunque el funcionario no especificó qué es lo que el país está ofreciendo a Estados Unidos para que Trump le elimine la sobretasa del 10%, resaltó que Ecuador está en el listado de los 21 países que Estados Unidos priorizó para llegar a un acuerdo. Estas negociaciones se llevan a cabo con la oficina del representante comercial de los Estados Unidos. Que estas negociaciones sean un paso encaminado a un tratado de libre comercio es lo que Ecuador quiere dejar sentado en esas reuniones, según el ministro, de la que además dijo estar optimista de que sea posible. De acuerdo a lo que indicó el ministro, la balanza comercial que Ecuador tiene con Estados Unidos produce un déficit de cerca de $1.000 millones a favor de Ecuador, que se ha dado en parte gracias al incremento del precio del cacao. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Magali Caicedo, presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. El tema, la visita presidencial a China. Escuchemos lo que opina. El sector empresarial ve con buenos ojos esta visita hacia China porque fortalece los lazos de amistad y es importante ganar confianza con el gigante asiático para que el empresariado pueda tener ese camino allanado y avanzar desde sus perspectivas en negociaciones que sean importantes para el país, ya con la empresa privada. Claro. Ahora, de las metas que tiene, por ejemplo, el presidente Noboa, en lo que ha dicho que quiere tratar temas de financiamiento, fortalecer el tema comercial y de inversiones y también conseguir cooperación e inversión para proyectos estratégicos, ¿cree que tenga éxito esta visita? ¿Cómo ve todo? Este es un inicio sumamente importante, no solamente con China, sino también con otros países, porque el presidente va a participar en un foro, el foro de verano, donde van a ir muchas delegaciones de diferentes países y allí se va a poder comentar todo lo que Ecuador, toda la potencialidad que Ecuador tiene con sus productos y los espacios que tenemos para inversión también. Entonces, este es un espacio que se tiene que aprovechar en todo aspecto. El presidente ha viajado con ministros importantes que también ellos diplomáticamente van a empezar a hacer camino para que nosotros podamos avanzar en ellos. Así es. Bueno, hablando de lo que, ¿por qué es importante China? ¿Por qué China ha sido una parada obligatoria para muchos mandatarios, tanto del Ecuador como de América Latina? Lo último que tengo de información, Magali, es que el presidente Xi Jinping ofreció un fondo de 9.200 millones en créditos para el desarrollo de América Latina. Esto lo hizo en la cita de la CELAC, en la última, a la que, bueno, no acudió el presidente Noboa, pero mandó funcionarios.
Y en todo caso, bueno, ¿cuál es la visión de China para América Latina? En este camino que hemos empezado desde hace mucho tiempo con China, no es reciente, nosotros ya somos parte de la Ruta de la Seda que empezó en el 2013. China abrió sus puertas e invitó a muchos países del mundo a formar parte de alguna forma bilateral de su economía, y nosotros también hemos entrado en esto. Firmamos ya el TLC, que no todos los países en América lo tienen. Entonces son ventajas competitivas que tenemos con el gigante asiático, que tenemos que aprovecharlas. De acuerdo a lo que el presidente Xi Jinping ha ofrecido, poder ayudar financieramente a América, pues nosotros tenemos que dar esos signos en los que ellos puedan confiar, porque ellos quieren prestar ese dinero, invertir ese dinero, pero obviamente lo querrán también recuperar. Entonces nosotros tenemos que poner en orden nuestra casa para que venga inversión, no solamente de China, sino de otras partes del mundo, así como ha llegado a Perú, así como ha llegado a Colombia, Chile, ser parte también nosotros de esas inversiones que están haciendo otros países donde sus vecinos, ¿no? Claro, ahora, bueno, esta gira que empezó ayer realmente con el presidente, con todas estas expectativas, ¿qué debería ponerle énfasis del gobierno ecuatoriano, Magali? ¿Qué podemos esperar de lo que consigue el presidente? Por ejemplo, tiene la cita con Xi Jinping el 27 de junio, si bien mucho se ha mencionado que, por ejemplo, el Ecuador tiene buena amistad con los Estados Unidos, pero el Ecuador no ha conseguido una reunión en el Salón Oval con el presidente Trump. Lo que sí ha hecho es conseguir esta reunión con el primer mandatario chino en el salón principal. ¿Eso qué nos dice de esta cercanía que está tratando de conseguir el presidente Noboa con la China? Bueno, esa es una clara muestra de cómo China nos está viendo como un aliado estratégico para el crecimiento también aquí en América, y nosotros tenemos que aprovechar estos espacios para poder vender Ecuador al mundo, aprovechar el TLC que ya tenemos firmado, indicar todo lo que tenemos nosotros como potencial, tratar de buscar la forma en que hayan inversiones en la parte energética, porque no podemos seguir dependiendo de las hidroeléctricas. Necesitamos buscar otras fuentes de energía para la industria, para la ciudadanía. Entonces, tener una reunión con el presidente de China, de verdad que no es nada sencillo, es algo muy especial lo que nos está pasando a nosotros como ecuatorianos, y debemos estar muy contentos con esta gestión que la canciller ha hecho para poder conseguir este espacio. Muchos presidentes y muchas delegaciones están ahorita en China atendiendo el foro de verano, y sin embargo, pues no con todos ellos va a tener capacidad el presidente chino de reunirse, y que nos hayan dado esta reunión, como bien dice usted, no lo hemos conseguido con otros presidentes que también de países amigos, cercanos del Ecuador. Tenemos que aprovecharlo con una visión estratégica de ir a vender nuestro país, nuestros productos, nuestras frutas, flores, balsa, nuestro banano, nuestro camarón, todo lo que tenemos los ecuatorianos para ofrecerle a China. Yael Fierro, abogada experta en Derecho Tributario, estuvo en Radio Sucesos. Habló de los controles tributarios por parte del sistema de rentas internas. Escuchemos lo que opina. El ISD es un impuesto bastante especial, creado allá en el año 2007, que tiene la finalidad precisamente de evitar a toda costa pues que los dólares de nuestro país salgan. Es por ello que se establecen medidas para desincentivar la salida de divisas. Una de estas medidas es precisamente pues que los pagos que se realicen con tarjeta de crédito van a tener un gravamen, es decir, una retención, luego de que han pasado un valor de exoneración. Vamos a explicarlo con palabras más sencillas. Todos nosotros como ciudadanos tenemos la posibilidad de realizar importaciones, compras al exterior y pagar a través de las tarjetas de crédito. Y vamos a tener pues un monto de exoneración de $5,100. Estos $5,100 significa que yo puedo realizar pagos con tarjetas de crédito sin que se practique ningún pago de ISD, es decir, está exonerado. Luego de este monto es la tarjeta de crédito la obligada, la llamada a practicar retención en cada pago al exterior. Sin embargo, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Existen muchas personas que tienen varias tarjetas de crédito al mismo tiempo. Entonces,
Entonces tenemos una Visa, una Diners, una American Express y por lo tanto las tarjetas no tienen una comunicación entre sí. Y esto lo ha advertido el Servicio de Rentas Internas, que tiene la capacidad de centralizar toda esta información. Y por eso establece lo siguiente. Hasta el 30 de junio, todas las personas naturales, también las sociedades, deben revisar sus estados de cuenta para verificar si es que se les ha practicado la retención en los consumos que han realizado al exterior. Ahora, cuando usted dice exoneración, sí, la base de hasta 5.109,79, pero correcto. Cuando uno hace cualquier consumo, ya sea para pagar la televisión por cable, cualquier cosa que, no sé, lo que tenga que ver con un pago al exterior, le cobran. Es decir, uno paga del centavo que consume, paga el impuesto sobre eso. Sí, justamente. Entonces no entiendo el tema de la exoneración. Sí, justamente lo que realizan las tarjetas de crédito es que procesan la orden de pago. Pago un Netflix, pago Disney Plus, pago las compras que pueda haber realizado en Temu, en Amazon, etcétera. Pero lo que hace la tarjeta es contabilizar todos los consumos que usted ha realizado hasta el monto de 5.109,79. Una vez que ha superado este monto, la tarjeta empieza a retener. Y les invito, por ejemplo, a revisar los estados de cuenta, porque existen tarjetas de crédito que en este momento, debido a esta medida, han pasado un resumen del estado de cuenta. Y quiero que pueden ustedes verificar, ¿no?, que los primeros consumos hasta llegar a los 5.109,79 no tienen ningún valor de retención, pero el siguiente consumo ya dice el valor de la retención. ¿La retención no es lo mismo que pago? Sí, la retención del ISD significa que a mí me cobraron de mi tarjeta también el valor del ISD. Debiendo recordar que la tarifa del ISD ha sufrido variaciones, no siempre fue el 5%. Tuvimos una tarifa del 4, del 4.25 y en el año 2024 pues ahí sí fue todo el 5%. ¿Qué buscan con esto? Lo que buscan es naturalmente una recaudación. Lo que se busca es que se busca que la ciudadanía pueda realizar una verificación y dado que no se cumplió con el pago del ISD, pues sean los ciudadanos los que revisen con facilidades por parte de las tarjetas. Ahora, ¿qué pasa si no estamos de acuerdo con este cobro o cómo verificar que el SRI esté cobrándonos bien? Justamente, Vero, es una gran pregunta. La administración estuvo bastante muy buena. Lo que sucede es que la administración tributaria, como maneja toda la información, ellos tienen un anexo que se llama Anexo de Transacciones Internacionales. Este anexo es el que reportan todas las tarjetas. Entonces el SRI sabe los consumos que hemos hecho con tarjetas, con todas nuestras tarjetas. Así que también en un ejercicio de recaudación, lo que ha hecho es determinar, es decir, notificar contribuyente por contribuyente el valor exacto que tiene que pagar por ISD. Las tarjetas lo que han hecho es mandar un estado de cuenta, informarle cuáles son los consumos, si es que le hizo o no la retención, para que pueda verificar. Si es que el SRI le notifica, lo que recomendamos es revise sus estados de cuenta y contraste con la información que el SRI le está presentando. Declare y pague. Perdón, si es que vemos que hay inconsistencia en lo que nos manda el SRI, ¿se puede reclamar? Sí, por supuesto. Tenemos dos mecanismos ya desde la óptica legal. Podemos hacer una declaración y pago y luego pedir el pago indebido, que es mi recomendación porque es lo más rápido. O la otra es que puedo yo presentar una solicitud al Servicio de Rentas Internas y mencionar que yo no me encuentro de acuerdo con los valores que me han detallado en el correo electrónico, porque es un correo masivo que está enviando el SRI y que yo lo que solicito es una reliquidación. Este proceso puede durar más o menos entre 15 días hábiles, es decir, un mes, y luego la Administración Tributaria nos va a dar la respuesta. Por lo que, ¿qué es lo que yo recomiendo? Hagamos la declaración y pago y presentemos el reclamo de pago indebido, porque eso nos va a permitir salir del incumplimiento, porque incluso la falta de declaración, ¿qué es lo que implica? Me bloquean la facturación, no puedo realizar importaciones, así que creo yo que la salida más fácil es realizar el pago y luego la reclamación. Y luego esperar que el SRI devuelva si es que fuera el caso. Sí, porque por norma expresa en 6 meses tiene que pronunciarse la Administración Tributaria, analiza los documentos y devuelve. En Impacto Informativo, Carolina Orozco, presidenta del directorio de la Cámara de Minería, habla acerca de la tasa de fiscalización para el sector minero. Vamos con la nota. En efecto, se habló sobre la existencia y luego vigencia de la tasa
desde los primeros días del mes, fue firmado de hecho el 29 de mayo, entró ya en vigencia, ahora sí, oficialmente, sacado una vez en registro, y es una tasa de la cual tanto la Cámara de Minería como otros actores de la industria han mostrado gran preocupación. Hemos alzado la voz, hemos enviado varios mensajes al gobierno indicando la gravedad de este asunto. Hubo una reunión también, ¿no? Así es, hubo una reunión, mañana se llevará a cabo otra, hubo una convocatoria por parte del Ministerio de Energía y Minas, y esperamos que puedan seguir habiendo más reuniones, pero el tiempo se agota. Porque como tú bien mencionabas, si bien la pequeña minería paga la tasa anualmente y la pagará a fin de año, la mediana y gran escala, que en este caso son los más golpeados, porque están en fase de exploración en su gran mayoría, tienen que pagar semestralmente y el primer pago se hace 1 de julio. O sea, es decir, a la vuelta de la esquina. Claro. Así que son pocos días que nos quedan para poder llegar a un acuerdo que esperamos que pueda pasar, a una suspensión de la tasa, que es lo que realmente buscamos, hasta que se pueda llegar a un entendimiento mejor del qué es lo que se persigue en esta tasa, más allá de recaudar los 229 millones de dólares para aportar hacia la lucha contra la minería ilegal, que nosotros estamos de acuerdo que hay que luchar, pero también estamos de acuerdo en que hay que ver otras formas recaudatorias para el mismo fin que todos perseguimos. ¿Se duda de esa recaudación para la lucha contra la minería ilegal? Yo creo que no tenemos por qué dudar de lo que el gobierno ha dicho en función de que esos 229 millones tienen que ser destinados hacia la lucha contra la minería ilegal. Lo que será menester también de las autoridades es poder indicar exactamente cómo se van a distribuir esos 229 millones, si es equipamiento para la ARCOM. Recordemos que la ARCOM es la Agencia de Regulación y Control Minera, que si bien necesita ser fortalecida, también en gobiernos pasados han habido varias denuncias de que esta entidad adolece de mucha corrupción, digamos así. No estoy diciendo que así sea. Hay un que acaba de decir eso. Exactamente. Entonces habría que revisarlo muy bien con respecto a cómo y a quién se entrega para que el fin sea el que todos esperamos, que es la lucha. Pero repito, no es la forma de recaudación la correcta, porque por un lado tú quieres luchar contra la minería ilegal, culpa de, evidentemente, delincuentes que cometen este delito, pero pagamos justos por pecadores, porque ¿a quién le estás pidiendo recaudar el dinero para luchar contra los ilegales? A los legales. Y en este caso, aplicando esta tasa a los legales, muchos de los legales en fase de exploración tomarán la decisión incluso de irse del país. Si se van, quedan abiertas las puertas de nuevo para que los ilegales llenen esos vacíos. Entonces, aquí estamos un poco jugando al gato y al ratón. ¿Quiénes podrían irse del país? Hay empresas que incluso una de ellas hizo una comunicación pública al gobierno, exactamente, sí. Urania decía que le va a tocar pagar como 24 millones de dólares, que es 10 veces más de lo que invierte en sus operaciones. Sus costos operativos anuales bordean hoy por hoy los 2 millones de dólares. Y por el hectareaje que ellos tienen, asciende a 24 millones de dólares la tasa. Es una cosa que es desproporcional. Repito, nosotros no sabemos. Ellos ya hicieron maletas. ¿O están en eso? Están a la espera de que el gobierno pueda reaccionar, suspender la tasa y que todos nos sentemos, y cuando digo todos es quienes deberían estar en una mesa para una toma de decisión tan importante: el Estado, el sector privado, la sociedad civil, la academia, es decir, todos los stakeholders tienen que también estar involucrados, el Ministerio de Finanzas tiene que estar involucrado, el SRI, es decir, no es una decisión, no digo que haya sido arbitraria, pero una decisión de una sola autoridad, es una decisión de todos los stakeholders que están involucrados, y que logramos satisfacer las necesidades sin golpear a una industria que hoy por hoy es naciente. Recordemos que solo hay 2 empresas que están en producción, y en la exploración poner una tasa impositiva tan alta que de por sí volvería al país, el país más caro del mundo, no de la región, del mundo, en donde explorar, es cerrarle la puerta a las empresas mineras que hoy están aquí, pero mucho más de las que quisieran venir. Entonces, por un lado abres el catastro, que significa pueden venir, pero al mismo tiempo les pones una tasa que hace que no quieran venir. Entonces, una cosa es poder y otra cosa es querer. Y lo que debería perseguir el gobierno es hacer políticas públicas que hagan al Ecuador un país atractivo para la inversión, no que la ahuyente. Claro, la apertura del catastro minero en su totalidad se da en diciembre. La medida ya va desde la próxima semana. Esto es espantar a las inversiones. Como está hoy por hoy establecida la tasa, al menos a las inversiones en exploración para mediana y gran escala, sí. Y esto no digo que no afecte a los pequeños mineros, pero ¿cómo se constituye o se conforma esta tasa, Edgar? Primero, que es un porcentaje del salario básico unificado por cada hectárea que está concesionada.
Si tú eres un pequeño minero, pagas del 10 al 20% de un salario básico por cada hectárea. Pero acordémonos que la ley de minería dice que el pequeño minero puede tener hasta 300 hectáreas. El mediano y el grande, cada concesión es de 5.000 hectáreas. Y tienen, no una concesión, tienen varias, aledañas o no aledañas, tienen muchas concesiones, cada una de 5.000 hectáreas, mientras el pequeño de 300. Y el porcentaje del salario varía, desde el 30% y en veces hasta el 100% de un salario por cada hectárea concesionada. Es por eso que la afectación, el prejuicio es más grande. No digo que no esté perjudicando a los pequeños, solo en la proporcionalidad. ¿Qué hay de las grandes mineras, Ecuacorriente, Lundin Gold, las que están preparando para entrar a la explotación Loma Larga, Curipamba, La Plata? Principalmente las dos minas grandes que están hoy por hoy en producción, ellos entiendo tendrán que tener sus propias conversaciones con el gobierno. Nosotros cuando decimos que esta tasa afecta al sector, nos referimos principalmente a la fase de exploración. Recuerda que en fase de exploración, 15 a 20 años, los proyectos invierten sin rentabilidad alguna, porque no sacamos un gramo de ningún mineral del subsuelo. Ahí está en peligro cascabel, cangrejos. Exactamente, están en peligro aquellas empresas que hoy por hoy tienen planificado pronto entrar a construcción, aquellos que están en la fase de exploración avanzada, porque primero sus estudios de factibilidad no contemplaban nada de esto. Segundo, repito, se vuelve mucho más costoso y ellos ya han tenido una inversión tan grande hecha en el Ecuador que tienen que poder llegar a algún entendimiento. Pero en cambio, ¿qué pasa con las empresas más juniors, más pequeñas, que están explorando, que tal vez no están tan avanzadas como ellas? Ellos seguramente lo que van a hacer es cerrar sus oficinas, coger sus maletas e irse a Perú, a Colombia, a Brasil, a Argentina, a Chile, que son países mucho más atractivos, que en lugar de castigo ponen incentivos a la industria. Esa es la diferencia. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Carney. 00720. El arquetípico agente secreto, aquel James Bond que el escritor Ian Fleming creara con licencia para matar, si así se lo ordenaba desde el MI5, el directorado británico, bajo cuyas órdenes operaba, Sean Connery popularizó al personaje, quien se volvió un ícono cinematográfico mundial durante los años más calientes de la Guerra Fría. Tras su retiro, otros intérpretes, aún sin el brillo y carácter que Connery aportó al personaje, se volvieron el referente de ese opaco mundo de sombras entre servicios secretos que operaban bajo códigos ocultos para la aplicación de políticas sensibles. La Guerra Fría fue el escenario perfecto para las novelas de espionaje de Fleming, Le Carre y de otros autores que incursionaron en ese mundo y que abrieron un espacio muy popular posterior en la literatura y el cine, y desde estos ámbitos dio a sus cultores una imagen tal vez muy romantizada de una actividad que por su propia naturaleza es necesariamente sórdida e indiferente a criterios éticos o legales. Las informaciones que se llegaban a filtrar acerca de ese mundo daban cuenta de la eficacia de la KGB o las capacidades del Mossad, del Servicio Secreto Británico norteamericano, buscando detener los intentos de sus rivales por obtener informaciones tecnológicas o militares clave. Finalmente, se trataba ya de la comprensión general de la importancia de la información y de la velocidad del cambio tecnológico, con el riesgo de quedarse atrás ante los rivales. La seguridad nacional se volvió el mantra fundamental para la justificación de acciones incompatibles con todos los principios del derecho internacional y de los intentos por establecer un nuevo orden entre las naciones basado en dichos principios, dadas las nuevas capacidades tecnológicas que ya no solo los gobiernos podían utilizar, sino también actores distintos, grupos disidentes violentos en el mundo desarrollado, u organizaciones en lucha por la independencia de las colonias que aún se mantenían,
o grupos que veían en el terrorismo la vía ideológica que los visibilizaría mejor para sus fines. Los casos de actores como ETA en España, de las Brigadas Rojas en Italia, del IRA en Irlanda, orientarán importantes recursos en la lucha por erradicarlos en sus países. Con las insurgencias revolucionarias en Latinoamérica, será también decisiva la inteligencia para la eliminación de las estructuras de mando de estas, como sucedería en Bolivia con el fracasado proyecto guevarista de impulsar la revolución en el país, concluida en la muerte del Che y la liquidación del movimiento. Mucho más prolongada y seria será la acción de la Organización de la Liberación Palestina, que busca la creación del Estado palestino, protagonizando acciones tan terribles como el ataque en Múnich durante los Juegos Olímpicos, en donde son asesinados varios atletas israelíes, o el secuestro de aviones para forzar la liberación de presos palestinos en Israel. La respuesta israelí a estos atentados fue siempre implacable, enviando a sus propios agentes para eliminar físicamente a los autores intelectuales y materiales de los atentados. Los servicios secretos, tras el derrumbe del Imperio Soviético, se orientaron durante bastante tiempo a la guerra contra el terrorismo, mucho más tras los ataques de Al-Qaeda contra Estados Unidos en el 2000, seguidos por atentados en varios países, en España, en Gran Bretaña, Francia, incluso Rusia, por organizaciones terroristas islámicas principalmente. Pero inevitablemente retomarán su rol principal: enfrentar a las amenazas que otros estados representan, encarnadas en sus espías y agentes, y evitar que los propios se vuelvan dobles agentes traidores. El final de la Guerra Fría provoca hondos cambios en los servicios secretos, que en el caso de Rusia sobre todo, se reflejan en la menor disponibilidad de recursos, dada la quiebra económica que debe afrontar el país tras la disolución del imperio. Pero Rusia, construida alrededor de la autocracia como modelo y de la represión como su consecuencia, no puede prescindir de uno de los pilares nacionales de su política, la policía secreta y los gulags. Con Putin, luego de 16 años del último gobierno de la KGB en 1984, dirigido por su histórico jefe Yuri Andropov, regresa a sus manos el poder en Rusia para 25 años después continuar ejerciéndolo, ya sin cortapisas de tipo ideológico y ciertamente sin restricciones de tipo financiero. Los nuevos agentes secretos son bastante menos glamorosos que el señor Bond, pero más pródigos en el ejercicio de sus licencias para matar, un arte venido a menos, convertido en una práctica burda y brutal, utilizando desde venenos como en las prácticas de la KGB con el Novichok, a operadores criminales mafiosos locales, seguramente para evitarse costos y riesgos, contratando a sicarios a través de las estructuras delictivas. Se ha llegado al punto de la creación o cooptación estatal de pandillas criminales, como el Tren de Aragua por Venezuela, para complementar internacionalmente todas sus operaciones mafiosas externas, ejecuciones a opositores incluidas, como en el caso del teniente Ronaldo Ojeda, asesinado en Chile por sicarios del tren, pagados por la narcodictadura según la Fiscalía chilena. La degradación de 007 a un matón de barrio bajo. La noticia del asesinato en Costa Rica del mayor Samcán, opositor del Ortegato, engrosa la lista lamentable del asesinato político de opositores o personajes incómodos para los poderes públicos delincuenciales que actúan más abiertamente cada día, buscando silenciar a quien los critica, sea intimidando o asesinando. Lo que ocurrió en Ecuador con Fernando Villavicencio o lo acontecido con Miguel Uribe son ejemplos del carácter internacional del asesinato por encargo,
como lo fue el del fiscal Nisman en Argentina al volverse una piedra en el zapato de la condenada expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el escabroso caso del atentado terrorista iraní en Buenos Aires. La licencia para matar, antes tan reservada, ahora se ha masificado y brutalizado, convertida ya en otro producto de mercado para el que al parecer los servicios en oferta están al alcance de quien quiera utilizarlos. La amplitud de la oferta ante la proliferación de pandillas donde se forman, más o menos por selección natural de los más aptos, a sicarios y asesinos a sueldo, se produce aprovechando garantías legales para los menores de edad, cuyo trato jurídico impide que sean imputados como adultos en los procesos criminales. Nuevamente observamos cómo los delincuentes, al igual que los enemigos jurados de la democracia, los autoritarios de diverso cuño, se aprovechan de los mecanismos democráticos que se crean en la ley para protección de los derechos individuales para ser subvertidos y volverlos contra su intención, ocultando crímenes detrás de niños o adolescentes inimputables. En varios países se está modificando ya la legislación para que toda persona, más allá de su edad o condición, que se implique en delitos penales, pueda ser juzgada como un adulto y condenada como tal. Ante una oferta tan amplia de sicarios juveniles, parecería dudosa la efectividad de tal medida, volviéndose más bien necesario el trabajo de los 007 de antes, dirigido a los autores intelectuales de los delitos y no a quienes tiran del gatillo. Muchas gracias. Editorial. Debate parlamentario, artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso. Hasta el 2007 las leyes se aprobaban artículo por artículo, lo que obligaba a que en el debate parlamentario las observaciones de los legisladores fueran concretas, examinándose el contenido de cada una de las disposiciones, las contradicciones o vacíos que podía contener el proyecto. Todo cambió ese año. Las leyes comenzaron a aprobarse en total y por excepción por secciones, lo que trajo como consecuencia que la discusión parlamentaria se vuelva habitualmente vacua. Se dicen generalidades sobre la ley y poco y nada más, incluso por asambleístas que notoriamente ni han hojeado la ley a la que deberían referirse. Al final, entonces, no es lo que se dice en el Pleno, sino lo que se hace en las comisiones lo que importaría. Si a eso se suma que la ley limita a los legisladores que si quieren aportar en la construcción de la ley, que solo pueden hacer 2 cortas intervenciones privilegiando a quienes usan esos minutos para realizar un parloteo inservible, imposibilita al que, siendo un conocedor de la materia, quiera discutir la inclusión de preceptos inadecuados, inconvenientes y hasta impertinentes en el proyecto de ley, así como observar contradicciones y vacíos en los que se incurre en el trámite parlamentario. A todo ello se agrega que la ley complica las observaciones realizadas en el segundo debate, siendo el ponente del proyecto quien debe llevarlas a la comisión para que se analice su incorporación, debiéndose indicar los cambios antes de la votación. Recordemos casos en los que se votaba una ley, como la de comunicación, en la que ni los asambleístas sabían cuál era el texto que se había aprobado. Se debe retomar el impedimento de leer las alocuciones. Esa prohibición, que existía antiguamente, tenía una finalidad, la cual no era resaltar a los legisladores hábiles en la oratoria, sino frenar discursos que no son propios del congresista, dándose el triste espectáculo de presenciar penosas lecturas de libelos que notoriamente no solo que no han sido preparados por el legislador, sino que evidentemente ni siquiera son conocidos por él, de modo previo su exposición. La consecuencia es que leyes recién publicadas sean reformadas casi de inmediato, o que sean modificadas una y otra vez por la improvisación y la incapacidad con las que se las cambia, primando la pirotecnia legislativa. Artículo de Rafael Ollarte publicado en Diario El Expreso.
Laberinto nuclear. Hernán Pérez Luz, El Universo. Uno de los problemas con el ataque aéreo de los Estados Unidos a Irán es su falta de objetivos claros. ¿Se busca afectar el programa de desarrollo nuclear de Irán o se busca eliminar dicho programa por completo? ¿Se busca la caída del actual régimen teocrático iraní y reemplazarlo por otra dirigencia que, entre otras cosas, acepte las condiciones que Washington les imponga con respecto a dicho programa nuclear, o simplemente se busca destruir sus activos bélicos? ¿Estos bombardeos van a disminuir los conflictos en el Medio Oriente? ¿Son parte de una gran estrategia de paz? ¿Existe esa estrategia? En los últimos días se ha observado algo de confusión al respecto, inclusive dentro del propio gobierno estadounidense. Es preciso tener en cuenta, como ya lo han hecho algunos, que las ambiciones de energía nuclear de Irán no son recientes, ni siquiera se originaron con el advenimiento de la revolución del Ayatollah Khomeini en 1979. Hay que recordar que en 1953 los Estados Unidos e Inglaterra orquestaron un golpe de Estado en Irán que facilitó el fortalecimiento de la monarquía y el regreso del último Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi. Fue el Shah quien años más tarde sorprendió a sus aliados con la decisión en 1974 de acelerar considerablemente un programa de desarrollo nuclear para fines civiles. Su justificación fue aislar a Irán de la crisis de los precios del petróleo, pero en realidad lo que había detrás de esa decisión era su afán de elevar a Irán, que se proyectaba como una nación en vías de modernización, a un estatus de prestigio. Ni el propio Henry Kissinger fue capaz de disuadir a Pahlavi de detener su ambición de convertir a Irán en una potencia nuclear. El Shah insistió en el derecho de Irán a alimentar sus reactores con combustible producido casa adentro y a no tener que importarlo de algunas de las potencias nucleares como Washington quería. Curiosamente, esta es una de las restricciones y garantías que el actual gobierno iraní terminó aceptando en el acuerdo internacional que lideró Barack Obama en 2015. Un acuerdo diplomático de gran alcance y complejidad que sometía a Irán a severos controles y que Trump optó por repudiarlo durante su primera administración. Es decir, el nuevo régimen revolucionario de los ayatolás no hizo sino continuar con la política nuclear iniciada por el Shah, el ahijado de Occidente al que luego le dieron la espalda. Y es más, no sería aventurado afirmar que de darse un cambio en el sistema político de Irán con motivo de los ataques aéreos de Israel y de los Estados Unidos, lo más probable es que el nuevo régimen, luego de unos pocos años, retome la carrera nuclear. Como lo van a hacer muchas otras naciones, especialmente luego de estos ataques. Basta comparar la inmunidad de Corea del Norte, gracias a su arsenal nuclear, con la vulnerabilidad de Ucrania, gracias a su decisión de entregarle a Moscú el suyo. Los objetivos políticos de las guerras no se obtienen con solo ataques aéreos, sino van acompañados de incursiones por tierra. ¿Está los Estados Unidos dispuesto a eso luego de sus recientes experiencias en Irak y Afganistán? A los pocos meses de llegar al poder, el presidente Donald Trump ha descubierto que su promesa de campaña de no embarcar a Washington en conflictos exteriores no es tan fácil de cumplir. Hernán Pérez Luz, El Universo. Noticias internacionales. Trump siembra dudas sobre el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y la defensa mutua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó al Palacio Real de La Haya, donde se alojará durante la cumbre de la OTAN. El rey Guillermo y la reina Máxima de los Países Bajos le dieron una calurosa bienvenida mientras se reunían con otros líderes de la OTAN para una cena. Durante la misma, el monarca neerlandés instó a Trump a seguir apoyando a Ucrania, recordándole la grave amenaza que Rusia representa para la OTAN. Mr. President, it means so much to us to welcome you in our home tonight. We cherish the bonds of friendship that will always unite our nations. And Ukraine, which for years has been embroiled in a daily struggle, making great sacrifices to defend its freedoms and ours, is welcome too. The people of Ukraine, with whom we feel such close ties, deserve our continuing support. La cumbre de este año está considerada como una de las más importantes de los últimos años. Se espera que los líderes tomen una decisión sobre una propuesta crucial para aumentar el gasto en defensa desde los objetivos actuales del 2% del PIB hasta el 5%.
La propuesta llega tras meses de presiones y amenazas de Trump de sacar a Estados Unidos de la OTAN si los demás miembros no dan un paso adelante. For decades, the United States sought to get Europe to truly step up. Now, European allies in Canada will equalize their defense spending with the United States. So let me salute President Trump's long-standing leadership in calling for NATO to increase defense spending. El gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a aumentar la inversión por encima del 2,1% del PIB, una decisión muy criticada por Donald Trump, que comentó que España es un problema cuando se trata del gasto en la OTAN. No es justo que los contribuyentes estadounidenses paguen más que los europeos por la defensa colectiva, ha reiterado el mandatario. Fuentes de Moncloa han señalado que las palabras del presidente estadounidense son su opinión. Ciudadanos franceses evacuados de Israel llegan a Chipre en un vuelo militar. Más de 100 ciudadanos franceses fueron evacuados de Israel el martes a bordo de un avión militar. Los pasajeros llegaron a la ciudad chipriota de Larnaca, donde pasarán la noche antes de ser trasladados a la capital francesa, París, el miércoles. Algunos de los pasajeros llevaban más de 2 semanas varados en Israel tras el inicio del conflicto entre Israel e Irán. El embajador francés en Chipre añadió que el miércoles llegarán más ciudadanos franceses. Por su parte, Indonesia afirma haber evacuado con éxito a 96 de sus ciudadanos procedentes de Irán. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, 93 civiles y 3 miembros de la embajada abandonaron el país por vía terrestre a través de Azerbaiyán. 11 indonesios llegaron a la capital, Yakarta, en un vuelo de Turkish Airlines el martes por la noche. Se espera que otros 29 lleguen el miércoles a bordo de 3 vuelos procedentes de Azerbaiyán. Yakarta afirma que 386 ciudadanos indonesios residen en Irán, muchos de ellos estudiantes, y a todos los cuales tiene previsto evacuar en los próximos días. Las evacuaciones desde Irán se hicieron cada vez más difíciles después de que se cancelaran múltiples vuelos previstos tras el cierre del espacio aéreo qatarí. Caja Callas asegura que se ha escuchado a Trump sobre el gasto en defensa. En el marco de la cumbre de la OTAN en La Haya, la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, habló con Euronews sobre los mensajes de texto enviados por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al presidente estadounidense Donald Trump, en los que elogiaba los ataques contra Irán y el aumento del gasto en defensa en Europa. Mark Rutte is speaking Trump. I think, he's speaking the language that President Trump definitely understands, and he needs to get this across. I think it's very important that everybody is doing this 5% and agreeing to this. President Trump has been the one who has been calling for this. We definitely have listened to President Trump, and everybody is doing more. Al ser preguntada sobre cómo se garantizará el logro de los nuevos niveles de gasto, Kallas habló sobre la implementación de un proceso de hitos bien definido. Last time when we had the pledge in 2014, it was for 2024, but there wasn't really a clear path how to get there. Now we have, milestones on the way to check whether everybody's in the right trajectory. And when it comes to defense spending, it's also very much defined what goes into that. También se le preguntó a Kallas sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, después de que una revisión interna encontrara indicios de violaciones de los derechos humanos. We agreed to put the pressure on Israel to really have a dialogue, and we already agreed how to improve the situation. So step-by-step approach to really push them so that the situation would be better. Seeing these things, people shot in the line of getting flour and food, I think it's untenable. As we have done the Article 2 review, it's clear that the next step is to take the measures. So we also have the pressure points, clearly, that if you don't improve the situation and you are still in breach of the Article 2, then we can move on with the different measures that come from the association agreement. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes.
Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha,
se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al Centro Comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.